Hoy existe una inédita preocupación por los alimentos saludables. Quizás porque nunca antes nos vimos enfrentados a una industria alimentaria capaz de vendernos veneno envuelto en una capa de chocolate. Por eso exigimos etiquetas, revisamos ingredientes y contamos calorías. Promovemos dietas vegetarianas, veganas o carnívoras. Compramos huevos de gallinas felices y carne de vacunos que, según la publicidad, crecieron escuchando música clásica. Toda una preocupación por la salud del cuerpo, y eso está bien. ¿Quién podría decir lo contrario? Por eso llenamos los gimnasios, practicamos yoga, hacemos caminatas y buscamos vivir más y mejor. Pero hay una pregunta incómoda que rara vez nos hacemos. Esto es Palabras sacan palabras, una invitación a encontrarte con Dios y a dialogar con Él a través de su palabra, de los acontecimientos del mundo y de tu propia vida. Bienvenidos. ¿Quién se preocupa de aquello con que alimentamos el alma? Porque mientras el cuerpo parece ocupar cada vez más nuestra atención, la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes continúa deteriorándose. La ansiedad aumenta, la depresión se multiplica, la capacidad de concentración disminuye, la fortaleza interior parece cada vez más frágil. ¿Por qué? Porque existe una profunda contradicción en nuestra cultura. Nos preocupa mucho lo que entra por la boca, pero nos preocupa muy poco lo que entra por los ojos, por los oídos y por el corazón. Nos obsesiona la nutrición física mientras descuidamos la nutrición espiritual. Y precisamente por eso la importancia de la fiesta que hoy celebramos, porque Dios conoce mejor que nadie el hambre que habita en el corazón humano. Conoce nuestra necesidad de sentido, nuestra sed de amor, nuestra hambre de paz y justicia. Por eso no nos dejó solamente mandamientos, no nos dejó únicamente ideas, no nos entregó simplemente una filosofía de vida, nos dejó un alimento. Eso es Corpus Christi, un Dios que decide hacerse comida para sus hijos. Un Dios que no dice solamente escúchenme, sino también tomen y coman. Porque Él sabe que el ser humano termina pareciéndose a aquello de lo que se alimenta. Y aquí es donde queda en evidencia el gran drama de nuestro tiempo. Cuando dejamos de alimentarnos de Dios, seguimos teniendo hambre de vida verdadera, de alegría profunda y de amor auténtico. El problema es que intentamos saciar esa hambre con cualquier cosa, con entretenimiento basura, consumiendo las ilusiones de vida plena que nos ofrece la publicidad, con aprobación social, con placer inmediato, o con las infinitas distracciones que ofrece una pantalla de celular. Y entonces ocurre algo parecido al efecto de las llamadas calorías vacías, esas que entregan energía momentánea, pero no nutren. Provocan satisfacción instantánea, pero dejan al organismo cada vez más debilitado. Algo semejante sucede con buena parte del alimento cultural que consumimos diariamente. Horas y horas de contenidos diseñados para captar nuestra atención, subidones de dopamina, gratificaciones inmediatas y alegría fácil. Pero una vez que termina el juego, o cuando apagamos la pantalla o se acaba la fiesta, el vacío permanece. Y muchas veces se vuelve más profundo. Por eso resulta extraño que mientras decimos preocuparnos por la salud de los niños, rara vez nos preguntemos qué está alimentando su alma. Nos inquietan los gramos de azúcar,
Pero no siempre nos inquieta la violencia, la superficialidad o la desesperanza que consumen diariamente. Nos preocupa la calidad de los alimentos, pero no siempre la calidad de las ideas. Nos preocupa el cuerpo, pero no necesariamente el alma. Y luego nos preguntamos por qué tantos jóvenes viven cansados, ansiosos, solos o desorientados, convertidos en eternos consumidores de entretenimiento. ¿Por qué se vuelven dependientes de calmantes, necesitados de psicólogos y psiquiatras? ¿Por qué son incapaces de convivir con la frustración? Y sin embargo, siguen creyéndose libres. Quizás porque ninguna pantalla puede alimentar aquello para lo que fue creado el corazón humano. Quizás porque estamos hechos para algo más grande que producir, consumir y entretenerse. Fuimos creados para Dios. Como decía San Agustín, nuestro corazón vive inquieto hasta que no descansa en Dios. Por eso la Eucaristía sigue siendo tan provocadora y necesaria, porque nos recuerda que no vivimos solamente de pan. Nos recuerda que existe un hambre más profunda que la del estómago y que solamente Dios puede saciar. Por eso, en esta solemnidad de Corpus Christi, la pregunta no es simplemente si comulgamos o no durante la misa. La pregunta es mucho más radical. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué están comulgando nuestros hijos? ¿Qué ideas, qué valores, qué modelos de vida están entrando cada día en sus corazones? Ten presente la gravedad de esta pregunta, porque los niños son el mensaje que enviamos al futuro. Ellos son el verdadero patrimonio de la humanidad. ¿Cuál será entonces nuestro mensaje al Chile del siglo XXII? Hasta ahora, todo apunta a que estamos dibujando una gran incógnita. Ten en cuenta además que nadie vive sin comulgar. Todos comulgamos con algo. Todos nos alimentamos de alguien. Todos terminamos entregando el corazón a aquello que consumimos diariamente. Y aquí está la gran diferencia. Cuando uno come pan, el pan termina convirtiéndose en parte de uno mismo. Pero cuando uno recibe a Cristo en la Eucaristía, ocurre algo infinitamente más grande. Comenzamos a transformarnos en Cristo, poco a poco, silenciosamente, desde dentro, hasta que aprendemos a mirar como Él mira, a amar como Él ama y a vivir como Él vive. Por eso Corpus Christi no es solamente una fiesta del altar, es una pregunta dirigida a nuestra conciencia. ¿Quién está alimentando tu vida? ¿Quién está formando tu corazón? ¿Quién está educando el alma de tus hijos? Esta pregunta es urgente y decisiva, porque cuando nos alimentamos bien, vivimos mejor, y cuando nos alimentamos de basura, tarde o temprano terminamos envenenados. Y lo que ocurre con el cuerpo, ocurre también con el alma. Por eso, quien se alimenta de resentimientos termina resentido. Quien se alimenta de odio y violencia se vuelve también violento. Quien se alimenta únicamente de entretenimiento terminará vacío e incapaz de soportar el silencio. Pero quien en cambio se alimenta de Cristo comienza lentamente a parecerse a Cristo. Por lo tanto, en esta fiesta de Corpus Christi, la pregunta no es si comulgas o no en la misa. La pregunta verdadera es ¿qué están comulgando tus hijos? ¿De quién y de qué se alimentan los que no se alimentan de Dios? Porque quien no se nutre de Dios termina comiéndose su propio corazón. Esto fue Palabras Sacan Palabras, una invitación a encontrarte con Dios y a dialogar con Él a través de su palabra, de los acontecimientos del mundo y de tu propia vida. Te deseamos un excelente camino y que Dios
te bendiga.